¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la 109 edición de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hoy día vamos a conversar sobre la minería aurífera en áreas protegidas, en territorios indígenas y en el norte de Bolivia. Tenemos de invitados a Pablo Villegas, él es investigador del CEDIP, y Alex Vilca, él es vocero de la CONTIOCAP, y mi persona, Sergio Mendoza, yo soy periodista de investigación, estoy representando al medio digital La Nube. Así que, sin tardar demasiado, voy a iniciar con la primera ronda de esta conversación sobre la minería aurífera con Alex Vilca, vocero de CONTIOCAP. Alex, te cedo la palabra para comenzar esta cátedra libre Marcelo Quiroga Santa Cruz. Muchísimas gracias, Sergio. Agradecer también a Pablo y a quienes hacen posible este espacio para poder intercambiar opinión, información, conocimiento respecto a lo que está ocurriendo en las áreas protegidas y los territorios indígenas. Eso, como tú decías, sobre todo con énfasis en el norte del departamento de La Paz y parte del departamento de Beni. Me gustaría compartir mi pantalla. En esta ocasión el tema general es prácticamente el saqueo del oro boliviano, empresas chinas ocultas tras cooperativas mineras. En mi caso voy a abordar el avance desenfrenado o la explotación desenfrenada del oro en las áreas protegidas y los territorios indígenas. Y en eso quiero resaltar de manera muy breve nuestro país, Bolivia, respecto a otros países en la región, es considerado un país de representación mayoritariamente indígena, aunque el último censo de 2012 hace entrever de que la población indígena hubiera bajado sustancialmente comparado a lo que ha sido el censo 2001. Sin embargo, es importante resaltar que la Constitución política aprobada en 2009 reconoce 36 lenguas originarias. Gran parte de estas lenguas de estos pueblos y naciones están en la cuenca amazónica. Me estoy refiriendo al menos a 34 de estas lenguas que forman parte de esta región de nuestro país. Y a ello tendríamos que también añadirle de que tenemos al menos 22 áreas protegidas de carácter nacional. Esta cantidad de áreas protegidas representan un poco más del 15% de nuestro territorio nacional. Muchas de estas áreas protegidas están sobrepuestas a territorios indígenas y como tal vendrían a ser los espacios más emblemáticos que tenemos el pueblo boliviano. De hecho, nuestra Constitución en su artículo 385 pues reconoce las áreas protegidas como un bien común del pueblo boliviano, allá donde se concentra la mayor cantidad, ¿no?, de nuestra riqueza natural y cultural. Y como tal, su protección, su defensa es también una tuición, no solamente de las entidades gubernamentales, sino también de cada boliviano y boliviana. Realmente es preocupante lo que está ocurriendo en los últimos años en nuestro país. Diría que gran parte de estas 22 áreas
áreas protegidas de carácter nacional están amenazadas por un conjunto de actividades extractivas, quizás en los últimos años el más preponderante y el que está gravitando sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas es la minería. Es el caso del Parque Nacional Maridi, por ejemplo, que vendría a ser la segunda área protegida en importancia, por un lado por su espacio geográfico que bordean los casi 2 millones de hectáreas, después de Caía, que vendría a ser el área protegida de mayor dimensión, con alrededor de 3 millones de hectáreas. Luego tendríamos a Noel Kem con 1.5 y así sucesivamente al Tibnis con 1 millón de hectáreas. Pero en este caso queremos concentrarnos mucho más en lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Maridi, en lo que está ocurriendo en las áreas protegidas colindantes, como es el caso de Pilón Lajas, es el caso también de Apolobamba y de alguna manera también muy próximo a esta área protegida estaría Cotapata. Si hablamos de la problemática minera en territorios indígenas, vamos a poder observar que en los últimos años las instituciones encargadas, prácticamente tras la aprobación de la Ley Minera 535, que data de mayo de 2014, se han visto gradualmente afectadas y eso es muy visible. Estos cuadros prácticamente van mostrando cómo estos espacios, que son áreas protegidas, que son territorios indígenas, que están resguardados y protegidos por normas nacionales e internacionales, prácticamente están siendo avasalladas. No hay un respeto a las normativas que están vigentes en nuestro país y eso preocupa de sobremanera a los pueblos indígenas. Acá podemos ver, por ejemplo, en esta lámina, cómo estas áreas protegidas, el Parque Nacional Maridi, la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, al sur del Maridi, el área protegida Apolobamba y Cotapata, que está en los Yungas, son probablemente las áreas que están en la mira, ¿no?, de los intereses mineros. Sin embargo, es también decir que la gran cantidad de las áreas protegidas, por ejemplo, Manuripi, ¿no?, en el norte de Bolivia, está también prácticamente asediado, ¿no? Es el caso de otras áreas protegidas, como San Matías en Santa Cruz, también permanentemente asediado por actividades mineras. Y eso preocupa para los pueblos indígenas, la relación de presión que hemos ido sufriendo permanentemente es realmente algo que hemos visto con mucha preocupación. La actividad minera está trayendo consigo un conjunto de problemáticas en los territorios indígenas, en las áreas protegidas, y realmente, si solo nos referimos a lo que está aconteciendo en el departamento de La Paz, hay más de 1,200 cooperativas que están trabajando a la fecha, y de esa cantidad, un 70% están dedicados a las actividades auríferas. Y es precisamente en esos espacios donde se está ya evidenciando un grado de contaminación con metales pesados sobre estas cuencas hidrográficas, ¿no? Nos hemos convertido, los bolivianos, prácticamente en el primer importador, diríamos, de mercurio a escala
regional y global, con un promedio de 220 toneladas de mercurio que han ido ingresando a nuestro país. De esta se sabe que un 70% está yendo para actividades mineras auríferas, y ello sin duda es una situación que preocupa, porque este metal pesado, el mercurio sobre todo, al ser un metal volátil, tiene las características de poder diseminarse de diferentes maneras al ser usado por estos actores. Por un lado, este metal pesado está siendo desechado en gran cantidad a los ríos, a las fuentes de agua. Eso está contaminando sin duda a nuestros peces, y al ser los peces un sustento importante para los pueblos indígenas, el grado de contaminación en poblaciones que habitan en las riberas de estos ríos es altamente preocupante. Pero este metal también, al ser volátil, al evaporarse a ciertas temperaturas, está siendo también esparcido a la atmósfera. Luego, con el viento, las lluvias, nos imaginamos que está también contaminando las plantas, los animales, y eso es algo que nos preocupa de sobremanera. En los últimos años, el Parque Nacional Madidi, que es considerado la reserva natural de mayor diversidad biológica del mundo, está en serias amenazas. El Madidi, que representa al 11% de todas las aves que existen en el mundo y al 70% de las aves que existen en nuestro país, está prácticamente asediada, amenazada permanentemente por estos actores. Es también una de las áreas con gran cantidad de especies de mamíferos, especies de mariposas, peces, que hacen de esta área protegida quizás uno de los reservorios naturales que deberíamos hacer el mayor esfuerzo para poder proteger y conservar. En los últimos años, a espaldas de los pueblos indígenas, esta área protegida, que fue creada el 21 de septiembre de 1995 y que empezó a funcionar a partir de 1997, para el 2006 tenía un plan de manejo, y ese plan de manejo, que es la guía, la orientación para poder conducir esta área protegida, prácticamente ha ido sufriendo modificaciones. Es así que para el 2013, 2014, se han ido modificando las zonas de protección estricta para permitir justamente el ingreso de actividades extractivas. Eso se ve reflejado en un crecimiento muy acelerado de la actividad aurífera en esta área protegida y en los territorios indígenas. Realmente es impresionante cómo esto ha ido en un crecimiento bastante acelerado, diríamos. Podemos ver que el 2012 había un total de 56 concesiones mineras en el Madidi. Para el 2014 eso estaba en 55, el 2019 en 99, para el 2020 había un pequeño descenso, pero en la actualidad, para 2022, estamos hablando más o menos de ya un aproximado de 140 concesiones mineras o derechos mineros que están gravitando sobre el Parque Nacional Madidi. De esa cantidad, unas 20 cooperativas mineras están ya en operación, y solo 2 de ellas tienen medianamente sus documentos al día, es decir, que tienen licencia ambiental. Algo también que se debería revisar, cómo es que han logrado, porque ahora hablan de tener un derecho preconstituido, sin respetar, sin hacer prevalecer los derechos que tenemos los pueblos indígenas, que están amparados en numerosos artículos de la Constitución Política del Estado.
Solo como ejemplo, quiero decir que en el caso, por ejemplo, del territorio Uchupiamona, este territorio que tiene una extensión de unas 210.000 hectáreas y que está al interior del Parque Nacional Madidi, es también concesión petrolera en un 98%. Si a esa extensión le sumamos de que la totalidad del curso del río Tuichi, que nace al interior del Parque Nacional Madidi y también concluye al interior del Parque Nacional Madidi, dejando sus aguas al río Tuichi, está prácticamente concesionado hacia los intereses mineros. Eso es una enorme preocupación porque realmente esto está causando problemas permanentes en los territorios. La actividad minera, sobre todo que está haciendo uso de grandes cantidades de mercurio, está causando una serie de vulneración a los derechos humanos, a los derechos de la madre naturaleza, y como tal, pues hay una preocupación también enorme porque se da de que algunos pueblos, como es el caso, por ejemplo, de los Esejas, no tienen un territorio como tal definido. Ellos han tenido como su dominio ancestral los ríos, y estos ríos amazónicos hoy por hoy están siendo entregados a estos intereses económicos y prácticamente estos pueblos están siendo condenados, ¿no?, a una muerte silenciosa. Y si no hay actuación, ¿no?, respecto a encontrar medidas correctivas para poder mitigar o de alguna manera frenar estos impactos que podrían ser irreversibles, hay una preocupación enorme para nosotros, ¿no? La actividad minera está causando una serie, repito, de impactos, no solo en el despojo de sus territorios ancestrales a los pueblos indígenas, sino también en generar una desarticulación del tejido social, ¿no? Hay prácticamente una destrucción también de los medios de vida, ¿no? Al ser estos ríos destruidos, al estar deforestándose las riberas de los ríos, aperturándose caminos, accesos, hay una pérdida también de la biodiversidad. Y todo ello está llevando también a estos otro tipo de conflictos, ¿no? Como el tema ya de enfrentamientos por las disputas, ¿no?, de áreas, de territorios, que en los últimos años incluso ha llevado a que algunos hermanos indígenas tengan que enfrentar la justicia. Entonces, eso es preocupante y creo que por esa gravedad también organismos regionales y universales en materia de derechos humanos han tomado ya conocimiento de este caso. Es el caso de la CIDH, a quienes desde la Mancomunidad, desde la CONTIOCAP, desde organizaciones de la sociedad civil como el CEDIT, se ha dado a conocer, se ha hecho las denuncias correspondientes. También ocurrió lo mismo con las Naciones Unidas. Y bueno, este tema ya ha trascendido nuestras fronteras. Lamentamos que el Estado boliviano no esté haciendo acciones contundentes, no cumpla con su rol de control, de monitoreo a estas actividades, no exista una fiscalización en todos los niveles de gobierno, y como tal quizás nos queda simplemente a la sociedad de alguna manera evitar este desastre que está causando la minería aurífera, sobre todo aluvial, aquella que se está amparando, ¿no?, en las cooperativas mineras para poder prácticamente esconder grandes intereses de capitales transnacionales, chinas, colombianas y de otras nacionalidades. Si a estos problemas que está causando la minería le aditamentamos
no otros como las hidroeléctricas, el agronegocio, la ganadería, la explotación maderera. Prácticamente los pueblos indígenas estaremos en un alto riesgo de exterminio físico y cultural. Con eso quiero concluir esta parte de mi intervención. Muchísimas gracias. Yo les voy a hablar un poco de la última investigación que hemos realizado con el medio digital La Nube, denominada, titulada El saqueo del oro boliviano, empresas chinas ocultas tras cooperativas mineras. Este ha sido un trabajo realizado por mi persona, Sergio Mendoza, como periodista, y el fotógrafo Manuel Seoane, con el apoyo de un fondo para el periodismo que se denomina Rainforest Journalist Fund del Pulitzer Center. He querido empezar la exposición con esta imagen que ha sido uno de las impresiones más fuertes que hemos tenido, tanto para mi persona como para el fotógrafo, de ver la magnitud de la minería y del desastre medioambiental que se realiza en el norte de La Paz, cerca, muy cerca, en las orillas, digamos, de lo que es el Parque Nacional Madidi que Alex mencionaba. ¿Cuáles han sido los hallazgos de nuestra investigación, no? Básicamente se resumen en dos puntos que pueden ser desglosados en varias páginas, como ha ocurrido en el reportaje, pero aquí se los exponemos en pocas líneas, ¿no? Que decenas de compañías, un segundo, de compañías chinas operan sin parar o casi sin parar los 365 días del año en el norte de La Paz, en el norte boliviano. Nuestra investigación solo se ciñó a un sector del norte de La Paz. Y en los papeles, estas empresas en realidad no existen, ¿no? Sino que se ocultan detrás de cooperativas mineras a cambio de un pago hacia estas. Un primer elemento que aquí me gustaría resaltar, que para la investigación fue realmente impresionante, fue la continuidad que dan a las operaciones mineras. Estas no se detienen y siempre me gusta repetir esto, en el momento que ahora estamos hablando, están trabajando. Cuando nosotros estamos usualmente durmiendo, 3 de la mañana, 5 de la mañana, están trabajando. Eh, Hora de almuerzo, están trabajando todo el tiempo, están extrayendo oro del suelo del área amazónica de Bolivia. Es impresionante, ellos se dividen en dos turnos, usualmente de 11 horas, y tienen descansos de 1 hora. Estos descansos son aprovechados por grupos de gente boliviana para extraer, a partir de convenios que han realizado, extraer las sobras que quedan en los pozos que hacen, ¿no? Por eso estas personas que extraen las sobras se los llama poceros. Otro elemento, estas empresas chinas, también hay colombianas, se ha mencionado, aunque eso no se ha podido observar ni constatar, que también hay empresas rusas, eh, escuché por ahí chilenas, también por supuesto, y debe haber bolivianas, pero lo que más ha resaltado en la investigación periodística que hemos realizado con Manuel Seoane, con el apoyo de este fondo, ha sido empresas chinas, empresarios chinos. No se sabe, esto es importante resaltar, cuántas empresas son, cuál es el nombre de las empresas. Eh, es probable que una misma empresa opere en diferentes puntos o que diferentes puntos pertenezcan a distintas empresas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque este es un negocio ilícito, no está reconocido dentro del marco de las normas bolivianas y, como se señala aquí, opera a expensas y detrás de lo que son las cooperativas mineras, que por supuesto desde el gobierno de Evo Morales tienen muchas ventajas en la extracción de los recursos naturales del país. Básicamente, ¿cuáles son estas ventajas? No pagan ningún impuesto y pagan una regalía que viene a ser el 2,5% de un máximo de 7,5, si no estoy mal, o 7%, que el resto de los actores mineros sí paga a las regiones y de hasta encima de un 35% que vienen a pagar en impuestos al Tesoro General de la Nación.
Las cooperativas no lo hacen. Por eso se ha convertido en el denominativo de ser una cooperativa minera en un, ha tenido un atractivo tan fuerte que ha generado que muchas empresas y privados se fusionen y se oculten detrás de estas cooperativas, ¿no? Es así como extranjeros se enriquecen con el oro boliviano sin pagar impuestos y de paso, como lo hacen la mayoría de operaciones mineras, tanto legales como ilegales, contaminan los ríos, ¿no? Con plomo, mercurio y eh, otros componentes químicos que vienen a afectar a la salud, sobre todo de las poblaciones indígenas, pero también de poblaciones urbanas, ¿no? Y de todos los bolivianos. Esta imagen he querido presentarla aquí para exponer cómo es que en la noche ellos encienden los faroles y siguen trabajando, como les mencionaba, sin pausa alguna. Nos mencionaban allí y otros colegas también me repetían de que esto es una cultura no tan boliviana, ¿no? El hecho de trabajar sin pausa y seguir y seguir y seguir y seguir, por qué lo hacen y cuál es el fondo, es probablemente sí una cultura de empresas asiáticas que se ha sentado en Bolivia. No se ha profundizado mucho en eso, pero podría ser una explicación, ¿no? ¿Cuáles han sido los pasos para la investigación periodística que hemos realizado? De alguna forma, ya se sabía en el imaginario colectivo, en el imaginario común, en las declaraciones que han hecho defensores del medio ambiente, defensores de poblaciones indígenas, periodistas y demás, y también hubo trabajos periodísticos previos al que hemos realizado, en el que se señalaba de que había un convenio, acuerdos entre empresas mineras privadas con cooperativas, fue al margen de la ley para beneficiarse de no pagar impuestos y sacar el máximo provecho de nuestros recursos naturales. Sin embargo, creo que el gran aporte de esta investigación periodística que hemos hecho ha sido, uno, constatar lo que ya se venía mencionando y dos, señalar de que la mayoría en cierto sector de donde se aplica la minería, no estamos hablando de todo el sector, pero fácilmente podría replicarse, en cierto sector, la mayoría de estas empresas vienen a ser empresas chinas, ¿no? Eh, y existe un discurso de este gobierno de que el imperio, ¿no? El imperio siempre ha estado ligado al imperio norteamericano, que efectivamente vemos por hechos históricos y a través de la historia, ha cometido un sinfín de abusos, manipulaciones y demás para apropiarse de recursos naturales de distintos países, no solo de Bolivia. Pero lo grave acá es que esta situación no cambia, ¿no? Cambió el gobierno, cambiaron las personas, cambiaron la situación política y demás, pero ya no es, pero viene haciendo lo mismo, si no son los unos, son los otros. Y constatamos que las empresas mineras chinas hacen su agosto, como se diría popularmente, en esta región. Voy a intentar no extenderme mucho. Eh, Otro punto, ¿por qué partir de Mayaya? ¿No? La investigación la realizamos desde Mayaya hasta Rurrenabaque, que viene a ser las afueras del Parque Madidi e ingresando por el borde entre Madidi y Pilón Lajas, porque pues hay muchos reportes de que en Mapolo el paso es muy difícil, ¿no? Ni siquiera los guardaparques les dejan atravesar este lugar. Esta es la zona, viene acá, será el norte de La Paz, en la frontera con Beni. Partimos desde Mayaya, como pueden ver, no sé si se ve el mouse, pero está acá abajo, por Catea y hasta el encuentro, el primer campamento del Madidi, de los guardaparques, hasta lo que viene a ser San Miguel del Valle y Rurrenabaque, ¿no? Que queda mucho más al norte. Eh, Afortunadamente, diríamos que la minería está completamente activa a nivel industrial y empresarial a gran escala hasta este sector antes de lo que se denomina campamento del Cernab, que es el sector llamado Encuentro, ¿no? Donde se unen justamente el río Caca con el río La Paz y eh, pasan a ser las vertientes del río Beni. Más adelante de eso se ha visto un poco más de dragas y campamentos mineros, pero ya en cierto sector del Quendeque,
que si no me equivoco está por acá donde dice cascajo, ya se cortan mucho más antes de eso. Y no voy a profundizar mucho en este tema, pero un aspecto relevante ahí es que la minería no avanza porque las leyes se lo prohíban o porque la policía, los militares o el Estado, porque no existe Estado, no existe policía, no existen militares, no existe autoridad alguna que haga ese trabajo. Lo que impide a las empresas mineras avanzar son los indígenas, no son las comunidades de San Miguel, las comunidades tacanas, de Lecos, Mocetenes, Chimanes, Ceja, en algún punto Chupiamonas, que se han resistido y en algunos casos nos han contado y han tenido que salir para decir ustedes no pueden operar acá y no nos interesa que haya autorizaciones de la JAM y demás, no lo van a hacer. Descubrimiento, ¿qué es lo que hemos encontrado? Uno, la magnitud de la destrucción minera. Al ver presencialmente, hemos intentado volar drones ahí con muchas dificultades por clima y accidentes que hemos tenido, y también por lo que ven allá no es una mala calidad de imagen, sino es secuelas o el humo de los chaqueos, ¿no? Que en esta temporada, en esta época del año, se realiza mucho allá. Entonces, la magnitud de las operaciones mineras, la falta absoluta del control del Estado, la presencia de ciudadanos chinos también, de administradores de los campamentos, donde los trabajadores son usualmente bolivianos, quienes en las conversaciones que hemos podido tener están completamente a desfavor de lo que está ocurriendo. Se quejan de, bueno, como todos nos quejamos a veces de las cosas mismas que protagonizamos, ¿no? Pero ellos lamentan la destrucción del medio ambiente y hacen un énfasis en la falta de control que existen y ellos aseguran que no les queda otra pues que buscarse la vida y tener que conseguir un contrato con algún operador minero extranjero. ¿Cuáles han sido los datos que confirman nuestra hipótesis de que aquí existe un trabajo fuerte de empresas extranjeras, principalmente chinas, ¿no? Los testimonios de las personas, las observaciones directas que hemos realizado, la aceptación de parte de los máximos dirigentes de las dos principales, diría tres, principales federaciones de cooperativistas mineros auríferos de La Paz, como son Ferreco, Fecomán y Fecmabol, que han dicho que evidentemente estos acuerdos existen en los que las empresas mineras se quedan con, pagan más bien entre un 25 hasta un 40%, exagerando, de la extracción del oro a las cooperativas y ellos se quedan con el resto. Esto a cambio de que la cooperativa siga figurando como la productora del oro. Y esto llama mucho la atención. Cuando uno ve los mapas, las concesiones que se han otorgado por parte de la JAM, ve que la mayoría, de hecho en las áreas que yo he estudiado, la mayoría han sido otorgadas a empresas mineras privadas, unipersonales o, o mucho más grandes. Sin embargo, cuando uno ve los datos de producción de oro, el 99% del oro ha sido extraído por cooperativas. Entonces, aquí hay un desajuste, ¿no? Y no tiene relación, y esto es algo que mencionaba el investigador Alfredo Saconeta del CEDLA, que decía, ¿cómo es posible si más del 50% de las áreas mineras están en manos de privados, más del 90% del oro que se extrae está en manos de las cooperativas? Esto no tiene ninguna relación, debería ser más de un 50% en manos de las privadas y un tanto por ciento en de las cooperativas. Sin embargo, conviene tanto a los mineros como a quizás funcionarios corruptos del Estado que esto figure como extracción cooperativista porque así nos evitamos pagar impuestos y pagar regalías y generamos mayor ganancias, ¿no? Paso al siguiente. Ya para ir finalizando la exposición, porque ya me he pasado del límite, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado ante estas denuncias de explotación aurífera en el territorio boliviano por parte de empresas extranjeras, sin pagar impuestos, de todo lo que se ha venido denunciando políticamente desde el mismo gobierno que ocurrió en años pasados? La respuesta ha sido ninguna.
no tenemos ninguna reacción del Ministerio de Minería, del Ministerio de Medio Ambiente, del gobierno, de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, absolutamente nada. Esto no es de extrañar, ya se ha denunciado desde la nube, desde el medio para el cual yo estoy trabajando, ya se ha denunciado eh, estas violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho a la salud un montón de veces y la respuesta siempre ha sido la misma, ¿no? El silencio. No solo ocurre con el gobierno nacional, que por supuesto tiene mayor responsabilidad en lo que está pasando, sino también con gobiernos municipales, como es el caso de la Alcaldía de La Paz, que no ha dicho absolutamente nada, o casi nada, ha dicho muy poco, sobre la quema de mercurio dentro de zonas urbanas que están en su jurisdicción, ¿no? Como es la ciudad de La Paz. Así que, bueno, esto es lo que yo quiero exponerles y doy paso a el investigador del CEDIP, Pablo Villegas, para que continúe esta cátedra, por favor. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo voy a hablar bueno, uno de los aspectos de los que voy a hablar es sobre la economía del oro desde un punto de vista, diremos, político, ¿no? Y hay ya anteriores expositores, artículos, etcétera, ya han mostrado la gran importancia que tiene la economía de oro en el país y que esta economía, como en un 94%, está controlada por cooperativas y eso dicen datos oficiales. Bien, cuando un sector es así poderoso, obviamente llega a influir en el poder político del país y también en el diseño de las políticas y de las leyes, ¿no? Y eso es evidente cuando vemos, por ejemplo, el proyecto de ley del oro del gobierno, por el cual se compromete a comprar oro a los cooperativistas pagando el precio internacional de ese metal y a la vez corriendo con los costos de refinación, lo que quiere decir que paga precio internacional por oro no refinado y lo que obviamente ya sabemos a quién beneficia, con fondos del pueblo boliviano. También puede verse la gran influencia de este sector, recientemente con el acuerdo al que han llegado del 4.8% de impuestos, lo que para mí es un fracaso rotundo más de las reformas impositivas que trata de imponer el gobierno, anteriormente a los gremiales, ahora al sector del oro. ¿Por qué? Más allá del número 4.8% es porque nosotros sabemos que como acaba de mostrar Sergio también, una de las características de este sector es la ilegalidad y por tanto la extracción de oro del país de contrabando, de lo que no existe ninguna estimación ni política para frenar de parte del gobierno. Entonces, lo que quiere decir es que este 4.8% de si significara un incremento en los aportes, en las contribuciones de este sector, lo que va a hacer es estimular el contrabando, entonces a mayor impuesto, mayor contrabando, y como el Estado no tiene la voluntad, ni el equipo, ni el aparato, ni ningún plan, ni programa para poner freno al contrabando, entonces sabemos que posiblemente no resulte en un gran incremento de recaudaciones del sector por parte del gobierno, lo que quiere decir que el gobierno se va a seguir apoyando en las contribuciones de la ciudadanía en general. Bien, pero viendo el proyecto de ley del gobierno, lo que es evidente, y a mí me ha llamado mucho la atención, es Sí, y a partir de esto me hago la pregunta, ¿quién controla la economía del oro en Bolivia? Y lo que me lleva a hacer esta pregunta es el siguiente párrafo del proyecto de ley del oro. Lo transcribo para que vean que es textual, donde el gobierno reconoce que la mitad del oro presente en el mercado boliviano proviene del Perú, que ingresa ilegalmente y sale de manera formal, repitiendo la palabra que utiliza el proyecto. Y entonces, ¿cuál es la preocupación del gobierno al respecto? La preocupación es que este movimiento de oro genera un movimiento financiero de dólares
que está canalizado a través de bancos y instituciones que entran a la comercialización de este oro, y su preocupación es que ese movimiento financiero no alimenta las reservas internacionales del Banco Central. Ese es todo el problema, por eso les preocupa. Y lamentablemente a nadie más le ha llamado la atención el hecho de este oro peruano. Y ahora, si decimos que si es la mitad del oro registrado, eso quiere decir que el sector que controla esto realmente tiene mucho poder y podría ser que esté controlando toda la economía del oro. Y podemos preguntarnos dónde está el negocio, o sea, cómo se explica que metan oro ilegalmente a Bolivia, lo que no es gratis naturalmente, y que luego lo exporten. O sea, ¿cuál es la racionalidad económica de este gran negocio? Y podríamos, y es lamentable que el gobierno no se preocupe. ¿Por qué? Porque si los capitales que se están moviendo con este oro, aproximadamente 1.200 millones de dólares año, fueran de origen ilícito, entonces estamos ante un gran problema. Quiere decir que capitales de origen ilícito están controlando la mitad de la economía del oro, y además están controlando todo el aparato estatal que debía, o sea, se ha comprado todo el aparato estatal que debía impedir el ingreso ilegal de este oro, y lo mismo al salir debían impedirlo porque ha ingresado ilegalmente. Entonces, eso debíamos preguntarnos, y tomando experiencias de otros países, por ejemplo, en Colombia, hace unos años la Contraloría de la República hizo una auditoría de la economía del oro, y uno de los elementos que descubrió es que este tipo de movimiento tenía por detrás el narcotráfico. Podemos decir, sale cocaína del país y se vende en el país vecino, y esa cocaína es pagada en oro y ese oro es el que ingresa. O podría salir, digamos, podría comprarse oro con dólares y meterse para blanquear eso, el origen de esos dólares. Es decir, estamos ante un gran problema que ha quedado totalmente soslayado, negligentemente soslayado, y lo único que ha preocupado es la corriente de dólares que está moviéndose en torno a estas 11 toneladas de oro del Perú. Queda claro que el poder político que tiene el sector que maneja estas 11 toneladas, se ha comprado todo el aparato estatal en el Perú que debía controlar ese movimiento, y obviamente el aparato estatal en Bolivia que debía controlar ese movimiento. Entonces estamos posiblemente ante un sector ilícito que está controlando la economía del oro. Ahora, el poder que tiene el sector aurífero en Bolivia y en general el sector minero cooperativista es muy grande. Por ejemplo, si vemos la ley de minería, la 535, artículo 100, donde dice: todo aquel que se oponga al desempeño de las actividades mineras de cualquier forma, con esas palabras, corre el riesgo de ser reprimido por la fuerza pública y enjuiciado. Inclusive pueden ser enjuiciados los autores intelectuales, o sea, se penaliza. Y si ustedes lo ven, ven los demás sectores económicos, incluyendo, por ejemplo, periodistas, etcétera, no existe en la legislación nacional ninguna ley similar para proteger a otro sector económico. Es decir, por ejemplo, ¿qué tal fuera que a los periodistas les proteja una ley similar, siendo que todo aquel que se oponga al desempeño de las actividades de los periodistas o de la gente que trabaja en medios, bueno, va a ser reprimida por la fuerza pública y va a ser enjuiciada? Es decir, no existe. Y esto quiere decir que este tipo, que los mineros han logrado una legislación que los ha convertido en una casta y que ha acabado con esto de que todos somos iguales ante la ley. Y si vemos los últimos acuerdos con el gobierno, con la marcha minera que llegó hace unos días, y ahí bien, por ejemplo, se habló mucho de esto de los derechos adquiridos o derechos preconstituidos, y la prensa y la gran mayor parte de los voceros públicos, digamos, se han referido a las áreas protegidas. Y esto es raro porque todos sabemos que esto no afecta solamente a las áreas protegidas, sino a territorios indígenas, porque en las áreas protegidas hay muchos territorios indígenas. Por ejemplo, por el Madrid son como 6 naciones que están dentro de las áreas protegidas.
Y es extraño que se tome esta posición. Ahora, la cuestión hablando de territorios indígenas, podemos preguntarnos cómo es posible que haya derechos adquiridos por encima de los derechos adquiridos por pueblos indígenas a sus territorios, cuando se trata de un Estado plurinacional donde las naciones indígenas son parte del poder del Estado y viene un sector que tiene mucha menos significación y logra imponerse por encima de estos. Y yendo por lo que muestra que esto de Estado plurinacional es una farsa para exportación. Y la otra cuestión es, si vamos a la letra muerta de la ley, entonces podemos decir, estos derechos adquiridos se refieren ¿a qué? Antes de la promulgación de la ley 535, entonces que digan quiénes son. ¿Por qué no publican esos datos para convencernos? O si son antes de la creación de las áreas protegidas, que digan quiénes son, o antes de la creación de determinados territorios indígenas, que digan quiénes son y cómo es que pueden tener derechos adquiridos tanto tiempo después sin que hayan caducado. Entonces, el hecho de mantener esto en secreto por el Estado muestra claramente que es un Estado cruzado, con intereses cruzados con los intereses, con la minería, o sea, comprometido en mantener la ilegalidad de la minería. Ahora, yendo al problema del mercurio, que es el trabajo que hemos estado haciendo como CEDIV, nosotros estos son resultados preliminares de 296 casos en el norte de La Paz. El estudio ya llegó hasta la frontera con Brasil, todavía estamos procesando esos datos, pero lo importante aquí yo voy a poner peso en un solo dato. Aquí pueden ver donde estoy moviendo el cursor en el grupo de edad de 0 a 19. Ahí vemos nosotros que tenemos un promedio de partes por millón de 6 para mujeres, de 6,6 para hombres y un promedio total de 6,3. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es simple y en pocas palabras es que el mercurio, cuando ingresa al organismo humano, vos busca principalmente el cerebro y ataca el cerebro, y cualquiera puede entender que este es un problema entre otros, para la capacidad intelectual de la persona que está sufriendo semejante contaminación. Entonces, cuando nosotros tenemos un promedio de 6,3 para el grupo de 0 a 19, cuando debía dar máximo 1, según la Organización Mundial de la Salud, esto quiere decir que estamos envenenando al grupo de salud que mañana va a tomar el país, va a conducir el país, y estamos sometiéndolo a la discapacidad en diferentes grados intelectual, además de otros problemas para el organismo. Pero esto es muy serio para un país, y no estamos hablando de 4 personas, porque este es el estudio más masivo que se ha hecho en el país. Yo que no es el Estado, ¿no? Que porque no le interesa hacer. Entonces esto muestra que esa economía minera, la del oro, está envenenando a gran cantidad de la población en la Amazonía, y siempre se habla de los indígenas. En este caso tengo que decir, cuidado, porque aquí en la Amazonía hay ciudades grandes como Riberalta con 140,000 habitantes, todos comiendo lo mismo que los indígenas. Entonces el problema de la contaminación por mercurio es realmente grave. ¿Cuán grave es, o si va a ser más grave en el futuro? Mi colega Oscar Campanini ha hecho una observación muy interesante. Aquí vemos la historia del ingreso del mercurio a Bolivia. Tenemos la primera etapa hasta el 2014, donde estoy moviendo el cursor, y la segunda a partir del 2015 para adelante. Vemos que es una diferencia gigantesca. Y la pregunta es, ¿las personas que ahora muestran un nivel tan alto de contaminación están contaminadas con la primera ola, que fue hasta el 2014? Esa es la pregunta. Y la otra pregunta es, ¿y qué tal si es así y ahora se viene la segunda ola, que va a contagiar, que va a contaminar mucho más a la población? Entonces estamos ante un problema grave que no justifica los miserables ingresos que está generando la economía del oro. Ahora, si vemos los últimos, ya voy a acabar, los últimos años con el impacto del COVID y la crisis económica, que no solo se debía al COVID, nosotros vemos que en Sudamérica los países han perdido años de esperanza de vida. Abajo podemos ver la línea roja, eso es Bolivia, es el campeón en Sudamérica, ha perdido 4 años de esperanza de vida y solo se acerca a Bolivia, Colombia. Y si vemos la esperanza de vida al nacer para el año 2022 de la CEPAL,
Entonces tenemos que, aquí arriba está Bolivia penúltimo después de Haití con 64 años, y pueden ver la flecha hacia abajo por cuánto nos llevan los demás. Por ejemplo, Chile nos lleva más de 10 años. Entonces lo que estamos viendo es, claro, esto no es solo efecto del oro, pero efecto de lo que es la salud. O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, cada año Bolivia entra a ser uno de los lugares más contaminados del planeta, como este año. Esta foto le tomó este año en septiembre, y entonces todo esto está yendo a dañar a la población, y a dañar a la población, y además a invalidarla intelectualmente. Entonces, esto es una economía que está prácticamente destruyendo la población, no solo destruyendo la economía del país. Con eso concluyo, gracias. Yo voy a continuar con la parte final de las conclusiones y propuestas para esta cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz. Uno de los aspectos fundamentales y que más se resaltan en la parte final de la historia que hemos realizado con Manuel Seoane para el Pulitzer Center es el rol de los indígenas en estos territorios. Se ha visto en los últimos años una fuerte participación indígena, pero principalmente de aquellos sectores ligados al gobierno y de los sectores más del altiplano, ¿no? Últimamente, en las últimas semanas, a raíz del acuerdo que se ha dado entre sectores mineros, auríferos, cooperativistas con el gobierno, principalmente el Ministerio de Medio Ambiente, para ingresar a las áreas protegidas, ha ocurrido una reacción de las comunidades indígenas que habitan el territorio de Apolobamba y sobre todo del Parque Nacional Madidi. Una reacción en contra, anunciando medidas de presión, tomando instalaciones públicas, que pues es las herramientas que se tienen a la mano en nuestro territorio, en Bolivia, en nuestro país, para oponerse a las decisiones gubernamentales, ¿no?, y de sus aliados. Me parece que este aspecto de considerar a los indígenas como los nuevos guardaparques es un aspecto que vale la pena analizarlo y trabajarlo. Espero, no conozco, he escuchado algo de que existen organizaciones, de que están trabajando, reforzando el, el poder organizacional de estos grupos de indígenas, y creo que vale la pena porque estas personas que habitan estos territorios se están dando cuenta de que la minería sí trae mucha riqueza, pero solo para algunos sectores y por muy corto tiempo. Y lo que deja a largo plazo es destrucción y la incapacidad de poder apostar por otros ámbitos de la economía, como es el turismo, los recursos que genera el bosque, la economía del bosque y demás, los frutos, ¿no?, como el cacao, el azaí y otros. Entonces creo que vale la pena, como una recomendación y una propuesta, apostar por este lado. Y por último, un aspecto que a mí me gustaría mencionar es la completa falta de institucionalidad que tenemos en el Estado boliviano. Algo que han repetido y han enfatizado los expositores que me han antecedido es el tema de los derechos preconstituidos. Los derechos preconstituidos nadie lo tiene claro realmente qué significan. El mismo gobierno, en una audiencia pública con la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ha dicho: no, los derechos preconstituidos son aquellos derechos mineros ganados antes de la creación del parque, que viene a ser finales de 1995. Sin embargo, los mineros dicen: no, son los derechos preconstituidos son aquellos anteriores a la ley del 2014, si no me equivoco, que es la ley minera 535. El Ministerio de Medio Ambiente no ha dicho nada, cuando deberían ser los primeros en decir: eso no es cierto. Los derechos preconstituidos son anteriores a la creación del parque, para empezar, si es que es así. Y para terminar, estos derechos preconstituidos, como bien decía, si no me equivoco, Pablo Villegas, deberían tener un periodo de vigencia y deberían haber caducado. Si es que han comenzado hace tanto tiempo, seguramente ya deberían haber caducado y replantearse, van a continuar, ¿no?, en función a los objetivos del territorio que se está protegiendo. Entonces, creo que en nuestro país se firman acuerdos que luego se anulan, muchos han aplaudido eso,
y evidentemente es algo digno de aplaudir, pero se pueden anular otros, se puede cambiar la norma, se puede decir que se cumple cuando no se cumple y demás, ¿no? Entonces, realmente es preocupante la falta de palabra, seriedad, institucionalidad y cumplimiento a la ley que existe, pero creo que una de las alternativas es visibilizar el problema y hacer que las personas, los territorios, los indígenas que ven ahí, pero también la sociedad civil en su conjunto, tengan mayor participación en la decisión de lo que hacemos con nuestros parques nacionales y nuestras áreas protegidas. Sí, hay consenso respecto al poder económico que tiene este sector y la ilegalidad, etcétera, pero yo quiero llamar la atención sobre un aspecto muy importante. El poder económico da lugar a la influencia sobre el Estado y lo que podemos ver de este sector económico es que ha adquirido una gran fuerza para hacer las leyes, para hacer el Estado y para manejar las instituciones del Estado. Entonces nosotros podemos ver, volviendo a la ley de minería, por ejemplo, el cooperativista puede acceder a los recursos mineros con tener solo en trámite la personería jurídica. A ver, ¿a qué pueblo indígena le van a reconocer sin personería jurídica? Ningún derecho, ¿no? Entonces nosotros vemos cuando pueden acceder a los recursos mineros solo con tener el trámite, es uno más de los elementos que muestran que hay un sector de la sociedad que está por encima del resto. Entonces, después podemos ver, por ejemplo, cómo la función del CERNAP era protegerlas, bueno, administrar las áreas protegidas, pero han logrado un acuerdo para que el CERNAP cambie de función y habilite áreas protegidas dentro de las áreas, habilite áreas mineras dentro de las áreas protegidas y así podemos seguir viendo. Entonces, el poder que ha adquirido este sector para hacer el Estado, para hacer las normas, es muy grande y hay una característica más, ¿no? Y esa característica es que está llevando al país a una colombianización por el hecho de entrar violentamente, implantar violencia y convertirse en una especie de áreas soberanas allá donde han entrado. Entonces, y nosotros vemos que el Estado prácticamente no hace nada al respecto. Entonces, es un factor muy peligroso. Y este tipo de conducta, eso no se limita solamente al sector minero. Nosotros podemos ver en la cuestión de tierras, son el sector de loteadores que están ocupando tierras por todo el país y tienen el mismo comportamiento que el sector minero. Y pues así a lo largo y ancho del país podemos ver que hay sectores que tienen en muchos casos de actividades ilícitas que se están imponiendo en el país, haciendo las leyes, forzando las leyes y condicionando la intervención de las fuerzas del orden. Entonces eso nos muestra que el país está prácticamente siendo gobernado por bandas que están dirigiendo cada banda el sector económico que les interesa y el pueblo boliviano está soportando toda esta debacle. Esto quiere decir que si vamos a hablar de soluciones, esto ya ha corrido mucho, ya ha penetrado mucho, entonces las soluciones van a tener que ser muy profundas y de grandes cambios, porque si no, como digo, esto va a llevar el país a una situación similar a la que se daba en Colombia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Para cerrar esta cátedra libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, vamos a dar paso a Alex Vilca, vocero de Contiocap. Por favor, Alex. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, creo que realmente lo que se ha vertido el día de hoy en esta cátedra es algo que tiene que llamarnos poderosamente la atención, sobre todo de las instituciones de la sociedad civil. Yo quiero señalar de que el sostener este peso para los pueblos indígenas es bastante complicado. Hemos venido haciendo muchos méritos para poder dar a conocer esta problemática. Tras la aprobación de la ley minera, a partir del 2016, como se puede observar en las estadísticas, hay un crecimiento sustancial de la importación de metal pesado, mercurio, a nuestro país, y eso nos ha convertido en el primer importador a escala regional y global de esta sustancia tóxica.
esa situación, como señalaba Pablo, está gravitando de manera irreversible sobre la salud, sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza. Y si hablamos de salud, los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que son más vulnerables, como los cesejas, son los que ya prácticamente tienen en su seno, en su ambiente, en su comunidad, en su territorio, las manifestaciones similares a las que se ha dado en Minamata, en Japón. Estamos, diríamos ya, casi viviendo la antesala de ser la Minamata latinoamericana. Esto es muy grave y no es una exageración. Si los medios de comunicación, si las instituciones del Estado se trasladan a estos pueblos y territorios indígenas a observar, a constatar el terrible impacto que está causando la minería del oro, sobre todo a esta minería artesanal de pequeña escala que se lo maneja de esa manera. No solamente se está encubriendo a grandes capitales, sino que se está encubriendo un manejo, un trabajo mecanizado, altamente mecanizado, con la excusa de ser artesanal y de pequeña escala. Lo que se está haciendo también es hacer creer de que el poder, ¿no?, de la economía que viene del oro está en manos de los cooperativistas, cosa que es totalmente falso. La minería en nuestro país está en manos de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Y como tal, las estadísticas que reflejan que el 94 hasta el 98% de las exportaciones que se dan por oro está bajo el amparo de las cooperativas es falso. Ese es otro encubrimiento que se está haciendo. Entonces, yo creo que acá tenemos que empezar a investigar las universidades, las instituciones de la sociedad civil que tienen expertos, que tienen personas que conocen estas problemáticas, para empezar a mostrar, para que estos organismos internacionales, regionales en materia de derechos humanos puedan visibilizar esta terrible problemática en el plano internacional. Probablemente las normas ambientales en nuestro país, como la Ley 1333, que data de 1992, ya son caducas. Plantear una renovación, una construcción de nuevas normas ambientales, quizás es un desafío enorme, porque en esta coyuntura es muy difícil, pero eso no tiene que ser el impedimento. Por lo menos nosotros como pueblos indígenas afectados estamos hablando de la necesidad de reescribir nuevas normas, en este caso unas nuevas normas para las áreas protegidas que impidan actividades extractivas de gran impacto, actividades de destrucción masiva, de afectación irreversible sobre la salud, sobre los pueblos indígenas, sobre el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, creo que esto tiene que seguir trabajándose. No podemos seguir apostando por estas actividades económicas que están destruyendo nuestros medios fundamentales de vida, como son los ríos, como son estos bosques, como son los territorios indígenas. Realmente eso es muy preocupante. Y desde esa perspectiva hacemos desde los territorios afectados una convocatoria al pueblo boliviano, a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos, a poder ejercer una presión
sustancial sobre las instituciones del Estado, porque es increíble su inacción, su inoperancia respecto a estos problemas, y eso no puede continuar. Entonces, mi agradecimiento enorme a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz por permitirnos abordar estas problemáticas desde estos espacios, y pedimos de que estos temas se sigan debatiendo de manera más recurrente, y no solo haciendo uso de la tecnología, como en este caso, sino también en espacios donde podamos converger de manera física, ¿no? Y con la concurrencia de diferentes actores. Eso va a ser importante de aquí en adelante. Realmente, para nosotros los pueblos indígenas, es aberrante, es humillante, es muy degradante que actores como son los mineros cooperativistas desconozcan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, desconozcan los derechos fundamentales de la madre naturaleza, y el Estado los avale, el Estado los encubra, el Estado los proteja. Realmente estamos yendo en contrarruta y queremos denunciar eso ante el pueblo boliviano, ante la comunidad internacional. ¿Cómo es posible que los pueblos indígenas, que estamos haciendo méritos, esfuerzos titánicos por preservar, conservar, proteger estos espacios de vital importancia, hoy estemos siendo señalados como los avasalladores, como los invasores de estos espacios? Eso es algo ridículo. Eso es algo que no tiene asidero si vamos a hablar del respeto a nuestra Constitución y del respeto a los tratados y acuerdos internacionales. Con eso yo quiero agradecer infinitamente este espacio, porque realmente este tema de la minería aluvial del oro, que está penetrando en áreas protegidas y en territorios indígenas, está causando ya problemas irreversibles. Y los pueblos indígenas estamos siendo condenados al exterminio físico y al exterminio cultural. Y eso no puede ocurrir. Con eso, pues, agradezco infinitamente a quienes han hecho posible este espacio, y esperamos poder compartir en adelante también espacios como estos para seguir visibilizando estos problemas que son muy fuertes y muy graves y que preocupan a los pueblos indígenas y tiene que preocupar al conjunto del pueblo boliviano. Muchísimas gracias.